su informativo FM. Informativo FM por 92.5 Forever. El invitado de hoy, Informativo Forever FM. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. El tiempo lo marcamos en 92.5 Forever Radio, Informativo Forever, en este día jueves 29 de enero del 2026. Ya tenemos la presencia de nuestro invitado a la jornada informativa de este día, Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, maneja y conoce el sector arrocero, el sector agropecuario y también el sector agricultor y ganadero. Los saludamos desde quienes vamos a ser parte de la entrevista. Rodrigo, Carlos Alberto Vergara y Lourdes Guadamut del equipo de Radio Forever. Lo escuchamos. Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Lourdes. Siempre un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, y el tema que nos llama hoy día es preocupante. ¿Qué tal, ministro? Un gusto saludarlos, 6:32 de la mañana. Rodrigo, iniciar este diálogo consultándole cuál es su lectura respecto a lo que hoy por hoy sucede entre Colombia y Ecuador. Al menos si miras a una pronta solución, pues no hay fechas todavía para el diálogo. Lo que sí ha existido son medidas por parte de Colombia, por ejemplo, de ya no transportar su crudo a través del SOTE, que está bajo jurisdicción de Petroecuador, de Ecuador como tal. También de no permitir el ingreso del arroz ecuatoriano por frontera colombiana, y también de imponer el 30% de arancel a más de 20 productos ecuatorianos. Esto en respuesta a la decisión por parte de Ecuador de también imponer este gravamen del 30% a las importaciones que hace Ecuador desde Colombia. ¿Esto tiene una pronta solución o vamos a ver una cascada de decisiones que en la práctica no le favorezca al sector productivo? Buenos días. A ver, Lourdes, bueno, me alegro, usted lo ha puesto muy claro. Las medidas colombianas son en respuesta a una medida ecuatoriana. Hay un tema de inseguridad, evidentemente, que es un tema multinacional. Nadie va a cuestionar eso. Pero las medidas arancelarias para combatir la seguridad terminan afectando, primero, a los ecuatorianos, porque serían los primeros que tendrían que comprar producto colombiano con un 30% de precio añadido. Obviamente, ante una acción genera una reacción. Colombia reacciona y dice, nosotros te ponemos inicialmente a 30 productos, parece que esto va a subir. Luego Ecuador, y hablan de la posibilidad de bloquear la energía eléctrica. Luego comenzamos con el tema del petróleo. Ahora ya es que el arroz no puede entrar. Aquí hay dos aspectos que yo sí debo reconocer. La canciller colombiana llama y dice a la canciller ecuatoriana, reunámonos porque hay que buscarle soluciones a este problema. Porque al final del día, las posiciones empresariales de Ecuador y de Colombia son diálogo y solución. La canciller ecuatoriana responde que no el 25, sino que en una fecha posterior, sin dar fecha. El día de ayer se dan dos casos bien interesantes. El primero, el presidente Petro invita a dialogar al presidente Noboa. El presidente Noboa no da respuesta en su discurso, pero es muy interesante la posición del presidente panameño, que sin entrar en esta materia, le dice al Ecuador, reconocemos los esfuerzos que está haciendo al eliminarnos de la lista de paraísos fiscales y como consecuencia de eso, nosotros abrimos prácticamente las fronteras y eliminamos las restricciones que el Ecuador tiene para ingresar a Panamá para un acuerdo comercial. Toda acción genera una reacción. Si la acción es punitiva, la reacción es punitiva. Si la reacción es positiva, la respuesta es positiva. Bien, Rodrigo, ¿es esta la decisión que quizás
nos lleve a una mesa de conversación con Gustavo Petro en la que se tomen decisiones importantes en materia de seguridad para resguardar la frontera que ambos compartimos y Ecuador no se convierta en ese hub o no siga siendo ese hub logístico del narcotráfico, del crimen organizado, pues incluso investigaciones periodísticas internacionales han dejado claro ya que Ecuador no es un productor de droga como tal, pero sí sus puertos y sus provincias costeras son ese camino logístico para sacar la droga hacia Europa y Estados Unidos. ¿Es el camino que necesita Ecuador para que Colombia de una vez por todas cuide la frontera que comparte con Ecuador? Creo que yo en lo personal comparto mucho más la idea de comenzar con diálogo y luego entrar a las medidas más drásticas. Yo hubiera planteado una medida de diálogo a nivel público. Vemos que tenemos un problema de seguridad. Presidente Petro, reunámonos. Si el presidente Petro le daba vueltas y no quería reunirse, le llamo a un segundo diálogo, evidenciando que él faltó en el primero, y luego voy a la tercera ocasión, y si se niega nuevamente, ahí sí, con una clara posición ecuatoriana. Nosotros queremos dialogar y ustedes no quieren, yo tomo medidas. Porque yo, caso contrario, yo quedo del malo de la película de agresor y el otro se termina victimizándose. Bien, esto luego de que el presidente haya dicho que se intentó de todo, pero que no hubo mayor respuesta por parte del gobierno colombiano. Ahora bien, ¿el derecho internacional puede hacer algo en medio de esta toma de decisiones por parte de ambos países? Pues recordemos que ambos son firmantes de acuerdos internacionales que le han permitido a Ecuador, por ejemplo, tener importaciones con arancel cero, muy, muy distante de lo que hoy por hoy va a plantear Ecuador a partir del 1 de febrero, que tener este gravamen del 30% de sus importaciones. ¿Puede el derecho internacional hacer algo para que el sector productivo tenga esa bocanada de aire, ese respiro y no tener que pagar el 30% de arancel? Rodrigo. Desde las últimas acciones de la comunidad andina, llamando al diálogo, llamando a la reflexión y a buscar soluciones, hasta el acuerdo original de la comunidad andina, que en uno de sus artículos menciona que los países de la comunidad andina no se pondrán aranceles unilaterales de manera arbitraria. Entonces, como que digamos que las reglas están claras. Ya cada uno puede verle con el corazón que quiera, pero el pragmatismo, que es lo que se habla ahora, que las relaciones internacionales ya no son ideológicas, sino son pragmáticas, pues dentro del pragmatismo, yo creo que si hubieron estos acuerdos, estas intenciones de conversación y no se dieron, yo creo que era hacerlas mucho más públicas para que la ciudadanía también evidencie esa situación. Pero el derecho internacional está haciendo lo que está en sus manos y el incumplimiento a la norma es evidente. Bien. Ahora estamos conversando con Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario y ganadero del litoral y también de la sierra ecuatoriana. Ahora, prácticamente, Rodrigo, con este impasse o esta tiranta situación diplomática, ¿qué pasará con los productores, no solamente del arroz, sino a nivel nacional? Hay 100.000 productores de arroz en el país. No olvidemos que hay también quejas por parte de arroceros de Santa Lucía, algunos de San Borondón, de Daule, la provincia de Los Ríos, de qué va a pasar con ellos ante estas medidas ya arancelarias que hemos dado a conocer a los oyentes de Forever, que se va a implementar, e inclusive hay una amenaza del gobierno de no dejar pasar el arroz nuestro por el puente de Rumichaca. ¿Cuál sería el plan B desde tu punto de vista y experiencia, Rodrigo Gómez de la Torre, en el ámbito no solamente del arroz, sino de otros productos que ya no podrían entrar al mercado colombiano? A ver, un plan B en cuestión de 48 horas, que es lo que nos falta para que el acuerdo inicie la aplicación, es muy difícil plantearlo. Este tipo de planes B son los que se arman cuando se toman las medidas. Claro. Y no hemos escuchado ningún plan B de parte del gobierno. Ahora, el plan estructural, no solamente para el sector arrocero, sino para los otros sectores, es un mensaje más al privado. Desde la Cámara de la Primera Zona estamos trabajando ahorita y buscando alternativas de mejorar la competitividad para buscar herramientas que nos permitan tener diversificación de mercados. Porque en el caso del arroz, el único mercado que tiene es el mercado colombiano, que se ha abierto incluso
con cierto temor desde la Federación Nacional de Arroceros de Colombia, de que no les gusta que esto venga, y esto es el tema que conocemos de muchos años. Claro. Necesitamos buscar más mercados, y eso también nos preocupa con respecto a esta provisión del 14% de las medicinas que viene de Colombia, cuando estamos viviendo una crisis en el sector salud. Y ese es un proveedor importante. Bien. Entonces, es un tema de lado y lado. Las guerras comerciales no benefician a nadie. Y Lourdes, retomando las palabras suyas, esta cascada de acciones no es cascada. Es un diluvio, es un deslave que no construye, solo destruye. De lado y lado. En ese sentido, Rodrigo, ¿cómo se traduce que hoy por hoy Colombia le cierre la frontera al arroz colombiano en cuanto a precios en nuestra localidad? ¿Esto puede afectar al precio del cereal aquí en Ecuador? Evidentemente, regresamos a una de las leyes más antiguas de la humanidad, la ley de la oferta y la demanda en el mercado. Si el arroz ecuatoriano no puede salir para Colombia, se genera una sobreoferta que termina incidiendo en una afectación de precio. Adicionalmente, el gobierno podrá decir: compro todo el arroz y lo guardo. ¿Por cuánto tiempo? Porque estas medidas parches lo que han hecho es guardar el arroz un tiempo, las cosechas están siendo buenas, entonces nunca termina de evacuarse eso. Conozco de países que terminan a los 2 años, que es el tiempo que se supone que dura el arroz, quemando las reservas de arroz para que el gobierno pueda adquirir una nueva. Claro. Pero no creo que sería lógico eso, sino por el contrario, seguir buscando mecanismos de solución y paralelamente, pensando en un mediano o largo plazo, buscando otros mercados para el arroz y otros productos que están fluctuando a Colombia. También reconozco que la frontera norte, Carchi, sea desde Colombia a Ecuador o de Ecuador a Colombia, hay un contrabando permanente histórico que depende de cómo ha sido la volatilidad de los precios, cómo los productos más cercanos a la frontera han ido migrando permanentemente. Bien, estamos conversando con Rodrigo Gómez de la Torre. Él es analista agropecuario, ganadero y político, sobre todo en este tema que hoy por hoy tiene enfrentados a Colombia y Ecuador en materia arancelaria y productiva. Rodrigo, agradecerte por estar aquí en los micrófonos de Radio Forever. Tu mensaje final, y ojalá hayan conversaciones en esta materia antes del 1 de febrero. Creo que el mayor agradecimiento al momento es a San Pedro, que nos ha mantenido con lluvias y no hemos requerido mayormente de la interconexión con Colombia. Y un fuerte abrazo a todos. Igualmente. Será hasta una próxima ocasión, 6:44 de la mañana. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. El verdadero valor de tu maestría está en lo que ganas cuando eliges bien. El AUES, a través de una experiencia presencial, conviertes ideas de impacto, amplías tu visión global y te conectas con una red de líderes. UES Posgrado, donde se forma la élite profesional. Para más información, visita ues.edu.es/posgrado. Terminamos menciones publicitarias. Todo en su informativo FM 92.5 Forever. Un momento para nuestros auspiciantes y retornamos.